Nunca supe cuánto podía doler el silencio, hasta que la risa de mi hijo dejó de llenar la casa. Hoy voy a contarte mi historia, no como un maestro, no como un hombre rico, no como patriarca de una familia antigua. Te la cuento como lo que verdaderamente soy, un padre que amó sin condición, esperó sin rendirse y lloró más veces de las que sus manos pudieron secar. Porque hay heridas que no se ven, pero gritan por dentro. Y este relato es sobre una de ellas. Sin embargo, antes de contarte cómo lo perdí, necesito contarte cómo lo amé. La casa antes de la tormenta. Yo tenía 2 hijos, 2 tesoros, 2 partes de mi alma que caminaban fuera de mí, respirando por sí mismos, decidiendo por sí mismos, pero llevando dentro de sus corazones mi sangre. El mayor, firme como un roble, responsable, disciplinado, un hombre de costumbres y reglas. El menor, mi hijo menor, él era diferente, era fuego, movimiento. Tormenta, lucía como si el mundo fuera demasiado pequeño para contener todas las aventuras que imaginaba. Desde niño, corría más rápido que los demás. Preguntaba más que los demás, se arriesgaba más que los demás, y yo veía en él no solo inquietud, sino un brillo indomable, hermoso, pero que también podía quemar. Mis 2 hijos, mis 2 mundos. El mayor se levantaba antes del sol, ordenaba las herramientas, organizaba a los trabajadores, llevaba los registros con precisión. Cuando yo lo observaba pensaba, este es el sostén de la casa, mi garantía de paz. Pero cuando miraba al menor, mi corazón decía otra cosa. Él no era la garantía de mi paz, él era la garantía de que yo aún tenía alma. Mi hijo menor veía colores donde otros veían rutina, veía caminos donde otros veían límites, veía libertad donde otros veían peligro. Algunas noches llegaba a mi cuarto, a un joven, con ojos brillantes de emoción, y me decía, «Padre, ¿crees que el mundo allende las colinas es tan grande como dicen?» Yo sonreía. «Creo que es más grande de lo que imaginas, hijo. ¿Y crees que algún día lo veré?» «Algún día», respondía yo siempre, «pero no aún». Él asentía, pero su mirada nunca se conformaba. Ese brillo que yo amaba, era el mismo que, con el tiempo, se convertiría en la herida más profunda de mi vida. ¿O que no? El día en que todo cambió. El día que mi hijo se acercó a mí con la mirada firme, supe que algo había cambiado. Lo vi entrar desde lejos. Sus pasos eran diferentes. No eran los pasos de un niño que busca permiso. Eran los pasos de un hombre que ya tomó una decisión. Yo estaba sentado en el patio principal, revisando documentos, cuando él se detuvo frente a mí. «Padre», dijo. Su voz no temblaba. Eso me asustó más que un temblor. Le pedí que se sentara. No lo hizo. «Quiero hablarte», continuó. «Entonces habla, hijo». Respiró hondo, y cuando abrió la boca, el mundo se me cayó encima. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Sentí como si el viento se apagara, como si alguien hubiera apagado el sol. Mi hijo, mi pequeño, me estaba pidiendo su herencia antes de que yo muriera. Era como si dijera, «Padre, te amo menos que mi libertad». O peor, «Padre, estás vivo, pero ya no te necesito». No recuerdo haber sentido un golpe tan brutal sin que una mano me tocara. La lucha dentro de mí. Yo era su padre. Podría haberlo reprendido, podría haberlo castigado. La ley me daba derecho a avergonzarlo públicamente. Pero cuando lo miré, no vi rebeldía, vi dolor, vi impaciencia, vi hambre de mundo, de experiencias, de vida. Vi un joven que creía que la felicidad estaba lejos de casa, porque aún no sabía que la felicidad verdadera no depende del lugar, sino del corazón. Me dije a mí mismo, si lo obligo a quedarse, lo pierdo por dentro. Pero si lo dejo ir, ¿y si nunca regresa? Mi alma,
Se partió en dos, y aún así, yo lo amaba demasiado para retenerlo a la fuerza. El momento más difícil de mi vida, fui a la sala donde guardábamos los registros familiares. Abrí el cofre con las monedas y los títulos de propiedad. Mis manos temblaban. Mi hijo menor me siguió en silencio. No sabía que cada moneda que contaba era una lágrima dentro de mí. Cuando terminé, coloqué la bolsa de cuero en sus manos. Fue ahí, justo ahí, cuando mis ojos se encontraron con los suyos, y entendí que ya lo había perdido. No porque quisiera irse, sino porque en su mente él ya se había ido hacía tiempo. Mi voz casi no salió. Hijo, si decides irte, solo te pido una cosa. Él esperó. No olvides que aquí siempre tendrás un hogar. Sus labios se apretaron. Creo que quiso hablar, pero no pudo. Tomó la bolsa y se fue. El silencio después de su partida. La casa nunca volvió a sonar igual. La risa desapareció. Los pasillos se hicieron largos. El aire más pesado. Mi hijo mayor continuó con sus labores, pero algo en él también cambió. No lo decía, pero lo sentía herido. Herido porque se quedó. Herido porque su hermano se fue. Herido porque yo había dejado ir al más joven sin discutir. Yo intentaba disimular mi tristeza, pero las noches no mienten. Había noches en que despertaba pensando haber escuchado sus pasos. Otras veces, mi mano aún buscaba tocar su cabeza como cuando era niño. Pero no estaba. Las paredes sabían. El viento sabía. Dios sabía. Mi hijo se había ido. Las primeras noticias pasaron semanas. Después, meses. A veces un viajero traía rumores. Vi a tu hijo en una ciudad lejana. Lo vi con amigos. Lo vi gastando dinero. Lo vi celebrando. Yo sonreía, pero por dentro era como si me dijeran, él está viviendo lo que quería sin ti. Otras veces, los rumores eran menos amables. Dicen que frecuenta lugares peligrosos. Dicen que bebe demasiado. Dicen que gasta sin pensar. Mi corazón se rompía poco a poco, pero nunca perdí la esperanza. Nunca. Cada día, sin falta, salía al camino que llevaba fuera de nuestra propiedad. Me quedaba allí, mirando el horizonte. Algunos días bajo sol ardiente, otros días bajo lluvia fría, otros bajo estrellas. El mayor me decía, «Padre, él no va a volver». Y yo respondía siempre la misma frase, «No sabes eso, hijo. El amor siempre abre un camino de regreso». Dahajan de Sinclair espera que me cambió para siempre. Con el tiempo, dejé de ser un hombre que hacía su trabajo y simplemente esperaba. Me transformé en otra cosa. Un padre vigilante, un guardián del camino, un corazón que Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. respiraba solo para ver una silueta aparecer en la distancia. La gente decía, «Lo perdiste, ya no regresará, olvídalo, acepta la realidad». Pero yo no podía, porque cada día, al despertar, mi alma escuchaba una voz suave que me decía, «Todavía está vivo», y mientras estuviera vivo, había esperanza. La oscuridad se acerca. Fue entonces, cuando menos lo esperaba, que la tragedia lo alcanzó en tierras lejanas. Yo no estaba allí para verlo, pero un padre siente cuando la vida toca fondo en el corazón de su hijo. Y algo dentro de mí, una noche, despertó como un grito silencioso. Me levanté, caminé hasta el pórtico y miré el cielo. El viento estaba distinto, el silencio pesado, el aire inquieto. Y dije para mis adentros, algo está sucediendo con él. Yo no sabía que mi hijo estaba a punto de caer en el punto más bajo de su vida. No sabía que estaba a punto de perderlo completamente para luego reencontrarlo de la manera más inesperada. Los días más oscuros. Jamás imaginé que el silencio pudiera doler tanto. A veces la casa parecía respirar conmigo, otras veces parecía vacía,
como si hasta las paredes se hubieran marchado detrás de él. Intentaba mantener mis manos ocupadas, cortar madera, cuidar del ganado, revisar los campos, pero nada, absolutamente nada, llenaba ese hueco que mi hijo había dejado atrás. Habían pasado días desde que salió por esa puerta con su herencia en la bolsa y una determinación ciega en los ojos. Días que se volvían semanas, semanas que se volvían meses, y aún así, cada mañana despertaba con el mismo pensamiento. ¿Será hoy el día en que regrese? No podía evitarlo. El amor de un padre no sabe rendirse, no sabe olvidar, no sabe apagar la esperanza. El hermano que se quedó mi hijo mayor, siempre responsable, siempre correcto, intentaba ocuparse de todo en la casa. Más de una vez lo vi mirar el camino largo que conducía al pueblo y fruncir el ceño. Un día, mientras alimentaba a los animales, lo escuché murmurar: «No volverá, padre». Tenía todo y eligió irse. No podemos detener la vida por alguien que ya no piensa en nosotros. Lo miré con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo un padre puede sentir. «Hijo», dije suavemente, «tú te quedaste, y soy agradecido por eso. Pero no me pidas que deje de esperar». Él apretó los labios. «Esperar duele, padre». «No esperar duele más», respondí. Él no entendía y no lo culpo. Para él, la vida era simple. Decisiones traen consecuencias, errores se pagan, responsabilidades se cumplen. Pero para mí, cada amanecer sin mi hijo menor era una puñalada que entraba lenta, profunda. Me quis por las noches más largas de mi vida. Había noches en que no podía dormir. Me sentaba en la entrada, con una manta sobre los hombros, mirando el cielo oscuro como si pudiera encontrarlo allí, entre las estrellas. Me preguntaba: ¿estará comiendo bien? ¿Tendrá un lugar donde dormir? ¿Alguien lo habrá engañado? ¿Se acordará de nuestra casa, de su madre, de mis enseñanzas, de mis brazos? Y la pregunta que más me atormentaba: ¿seguirá vivo? Más de una vez imaginé que alguien llamaría a la puerta para traerme noticias terribles, que encontrarían su cuerpo en algún lugar lejano, víctima de los peligros que abundan donde la juventud cree que nada puede tocarla. Y aún así, aunque mi corazón temblara cada noche, nunca dejé de creer. Nunca. El amor verdadero no sabe cerrar puertas. Recuerdos que arden. Algunos días, mientras caminaba por los campos, recordaba cuando mi hijo era pequeño, cómo corría hacia mí con los brazos abiertos, cómo se subía a mis hombros para ver las caravanas pasar, cómo reía cuando yo lo levantaba en el aire. Era un niño lleno de vida, y aunque al crecer adoptó un temperamento impulsivo, aventurero, impaciente, jamás imaginé que me pediría su herencia como si yo ya estuviera muerto. Ese día sentí que una lanza me atravesaba el corazón, pero aún así le di lo que pedía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que hay batallas del alma que solo se ganan caminando por el desierto. A veces, el hijo necesita perderse para encontrarse, y el padre necesita esperar sin romperse. Viví los rumores. Pasaron más meses. Cada vez que un viajero pasaba por nuestra región, yo corría para escucharlo. ¿Ha visto a un joven así? Describía su rostro, su cabello, su caminar. Algunos negaban. Otros decían no recordar. Y unos pocos me daban noticias que arrancaban mi paz. «Creo haberlo visto en la ciudad», dijo un mercader, gastando dinero como si lloviera oro. «Lo vi bebiendo con desconocidos», comentó otro, rodeado de gente que solo quiere aprovecharse. Otros, más crueles, añadían: «Con ese ritmo no durará mucho». Cada palabra era un golpe, y aún así yo decía: «Gracias, gracias por contármelo». Pero por dentro mi alma se partía un poco más. El hermano se cansa. Mi hijo mayor comenzó a irritarse con mi actitud. Una noche, mientras cenábamos, dijo: «Padre, estás consumiéndote por alguien que eligió marcharse».
¿Hasta cuándo vas a mirar ese camino vacío? Levanté la cabeza lentamente, hasta que deje de estar vacío. ¿Y si nunca regresa? Suspiré. Entonces, cuando muera, mis últimos pensamientos habrán sido de esperanza, no de resignación. Él se levantó bruscamente de la mesa. Estás perdiendo tiempo, y a mí también. Lo dejé ir. También él tenía su proceso. También él tenía su herida, la herida de la comparación, del deber, del peso que cargaba por ser el bueno. Esa herida lo hacía incapaz de comprender mi espera, pero un día lo entendería, cuando experimentara el amor en su forma más pura. Las oraciones de un padre, yo oraba todos los días. Oraba por protección, por misericordia, por claridad, por un encuentro, por un milagro, y cada noche repetía las mismas palabras: Dios, donde quiera que esté mi hijo, cuídalo, y tráelo de vuelta cuando su corazón esté listo. No pedía que volviera rico, ni fuerte, ni triunfante, solo pedía que volviera vivo. Eso bastaba. El día que casi perdí la fe. Hubo un día, solo uno, en que casi desistí. Recibimos la visita de un viajero que afirmó haber visto a mi hijo menor en condiciones deplorables. Se quedó sin dinero, dijo el hombre. Lo perdió todo en fiestas, apuestas y malas compañías. ¿Y ahora?, pregunté con voz temblorosa. Lo vi alimentando cerdos para sobrevivir. Casi no lo reconocí. Cerdos. Lo peor que podía escuchar un hombre de nuestro pueblo. El trabajo más impuro, la humillación más profunda. Mi hijo, mi pequeño, el niño que yo había criado con amor, estaba hundido a ese punto. Esa noche no dormí. Caminé de un lado al otro del patio, como un león herido. Mi corazón gritaba dentro de mí: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo dejaste caer tanto? Pero entonces recordé algo. A veces, el fondo es el único lugar donde se puede mirar hacia arriba. Esa idea, dolorosa pero verdadera, me dio un poco de paz y seguí esperando. Un amanecer que cambió el viento. Semanas después, mientras reparaba una cerca al amanecer, algo en mí cambió. Fue como si el aire hubiese cambiado de olor, como si la luz hubiese cambiado de color, como si mi corazón hubiese recibido una advertencia silenciosa. Prepárate. Dejé las herramientas. Me limpié las manos y caminé hacia la entrada de la propiedad, como si mis pies supieran algo que mi mente aún no entendía. El camino estaba vacío, pero mis ojos no podían apartarse de él. Y entonces, muy lejos, entre el polvo que levantaba el viento, vi una figura cansada, tropezando, avanzando lentamente. Un hombre delgado, su ropa rasgada, su cabello enmarañado, su cuerpo doblado por el hambre, el frío y la vergüenza. Mi corazón golpeó mi pecho. Miré más de cerca. Mis rodillas temblaron. Mi alma gritó dentro de mí. Era él, mi hijo. Mi hijo estaba regresando. Cuando el corazón presiente lo imposible. Nunca supe decir con precisión cuándo mi corazón comenzó a morir lentamente, pero puedo decir con exactitud el día en que comenzó a resucitar. Fue muchos meses después de su partida, meses en que cada amanecer parecía más gris, meses en que el viento traía memorias que yo no quería recordar, meses en que mi casa parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Yo caminaba por los mismos corredores donde él había crecido, y cada rincón guardaba un fantasma suyo. El banco donde le gustaba sentarse para amarrar las sandalias, la pared marcada por el crecimiento, donde yo hacía trazos con carbón, el cuarto que él dejó vacío, pero que aún olía a juventud y prisa. Yo vivía intentando no mirar las cosas que me recordaban a mi hijo menor, y aún así era imposible. La memoria de él estaba en todo, porque cuando un hijo se va, la casa queda, pero el hogar muere un poco. La rutina de los días vacíos. Me levantaba antes del amanecer, como siempre.
no porque tuviera fuerzas ni porque quisiera, sino porque dormir se había vuelto un enemigo cruel. Yo despertaba con el mismo pensamiento. ¿Mi hijo estará vivo hoy? Y esa era un tipo de pregunta que ningún padre debería cargar. Mis siervos intentaban animarme. Mi esposa me observaba con aquella mirada silenciosa de quien también sufre, pero intenta ser fuerte por los dos. Mi hijo mayor, bueno, él sufría de otra forma, cerrado, rígido, escondiendo el dolor detrás de trabajo y responsabilidad. Cada uno sufría a su manera, pero yo sufría esperando, esperar, a veces es... Si te apasionan las historias que tocan el alma, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas puedan sentir esta emoción. la prueba más dura que un padre puede vivir. Las noticias que llegaban de lejos. De vez en cuando, caravanas pasaban por nuestra región. Viajantes, mercaderes, gente de paso. Yo siempre preguntaba, ¿han visto a un joven, cabello oscuro, mirada inquieta? ¿Alguna noticia de uno que partió con dinero y sueños? Y las respuestas variaban. Creo haber visto a uno así, borracho quizá. Me dijeron que un joven gastó todo en una sola noche. Podría ser él. Un muchacho joven peleó en una taberna. No sé si será quien buscas. Cada rumor era una puñalada. Cada esperanza era una tortura. Cada silencio, un luto. Yo iba al campo y trabajaba hasta que mis brazos no aguantaban más. Yo intentaba olvidar, pero la memoria de él me perseguía como sombra fiel. Porque cuando un padre ama, no existe distancia suficiente para apagar ese amor. Los atardeceres más largos de mi vida. El atardecer era mi peor enemigo. Cuando el sol comenzaba a descender, yo sabía que él no volvería ese día. Me sentaba en la colina, la misma donde él solía jugar cuando niño, y me quedaba mirando la carretera, 1, 2, 3 horas, hasta que el cielo se volvía rojo, y después púrpura, y finalmente oscuro. Y yo regresaba a casa con el corazón más pesado que la noche. Mi hijo mayor a veces venía conmigo, se quedaba en silencio a mi lado y decía, «Padre, no volverá». Debes aceptarlo, pero ¿cómo podría un padre aceptar la muerte en vida de un hijo? Yo lo miraba y respondía, mientras haya un camino hay una posibilidad. Él desistía de insistir. Tal vez pensara que yo estaba ilusionado, pero yo sabía. El amor de un padre ve caminos donde todos ven muros. Los y sí que me devoraban y si está enfermo. Y si nadie lo ayuda, y si cayó en manos de ladrones, y si tiene hambre, y si piensa que no puede volver, y si cree que lo rechazaré, y si piensa que ya no es mi hijo. Esos pensamientos me castigaban todas las noches. Yo imaginaba a mi hijo vagando por tierras extrañas, derrotado, avergonzado, con miedo de volver, y mi corazón sangraba, porque yo sabía que, pasara lo que pasara, yo jamás lo rechazaría, jamás. Meil kunestetis datus la carga de la culpa. A veces yo me culpaba. Quizá fui demasiado permisivo. Quizá le di más libertad de la necesaria. Quizá no supe corregirlo. Quizá no lo escuché lo suficiente. Quizá no fui el padre que él necesitaba. La culpa es un látigo silencioso, y yo lo sentía cada noche sobre mis hombros. Pero aún así, seguía esperando. Que el cambio en mi hijo mayor. Mientras todo esto ocurría, mi hijo mayor se convirtió en una roca. Trabajaba más que nunca. Ordenaba a los siervos. Controlaba las cuentas. Cuidaba cada rincón de nuestras tierras. Era responsable. Era fuerte. Era correcto. Pero también estaba distante. A veces lo veía mirando el horizonte también, y aunque nunca lo admitiera, yo sabía que extrañaba a su hermano. Pero su manera de extrañarlo era más dura, más seca, más silenciosa. A veces decía, «Padre, no deberíamos guardar esperanzas». Él decidió irse. Él eligió ese camino. Y yo respondía, «Un hijo puede elegir irse, pero el padre nunca elige dejar de amar».
Él se quedaba en silencio, y yo sabía que un día tendría que curar también el corazón de él. Porque cuando un hijo erra, toda la familia sangra. La plegaria que repetía cada noche, todas las noches, sin falta, salía de la casa, miraba las estrellas y decía la misma oración. Dios, no te pido riquezas para él, ni honor, ni éxito. Solo déjalo vivir, déjalo volver, pon vida en su camino, ponme a mí en su corazón. Era mi oración de padre, mi clamor silencioso, mi esperanza desgastada pero viva. Y un día, esa oración comenzó a cambiar algo dentro de mí. No en mi mente, no en mis emociones, sino en mi espíritu. La revelación que me cambió. Una tarde, sentado sobre la colina, entendí algo que nunca había comprendido antes. Mi hijo no necesitaba regresar rico, ni fuerte, ni sano, ni digno. Mi hijo solo necesitaba volver vivo. Yo no quería recuperar lo que me había quitado. Quería recuperar a quien había perdido. Ese día, la esperanza dejó de ser una tortura y se convirtió en una promesa. Yo finalmente me dije a mí mismo, él volverá. No sé cuándo, no sé cómo, pero volverá. Y esa certeza me acompañó desde entonces. El día del regreso. Fue en uno de esos días interminables, cuando el viento soplaba más suave, cuando la luz del sol parecía más dorada, cuando el silencio tenía un sonido diferente, que sentí algo extraño. No sé explicarlo. No fue una visión, no fue una voz, no fue un sueño. Fue como si mi corazón diera un salto, como si supiera algo que mis ojos todavía no veían. Me levanté, caminé hacia la colina. Mis pasos eran rápidos, impacientes, nerviosos, y entonces lo vi. Muy lejos, una figura tambaleante, delgada, destruida, avanzando por el camino. Yo entrecerré los ojos. Mi corazón latió más fuerte. ¿Será? ¿Es posible? ¿O es solo otro viajero? Pero había algo en el modo en que caminaba, algo en el modo en que inclinaba la cabeza, algo en la forma en que apoyaba los pies en la tierra, algo que ningún padre olvida. Y entonces supe, era él. Era mi hijo, mi niño, mi pequeño, mi perdido, que ahora estaba volviendo. La carrera que cambió mi vida. Mi corazón explotó dentro del pecho. Sentí mis piernas correr antes de que mi mente lo ordenara. Sentí mis sandalias golpear la tierra seca. Sentí la brisa cortar mi rostro. Sentí mis ojos arder en lágrimas. Corría como un niño, como un hombre desesperado, como un padre que no quiere perder ni un segundo más. Corrí como si la vida dependiera de ello, y mientras corría podía verlo más claro. Mi hijo estaba diferente, envejecido, sucio, frágil, hambriento, humillado. Parecía venir no de un viaje, sino de una guerra, y aún así, para mí, era el tesoro más hermoso que mis ojos habían visto. Después, el momento del encuentro. Cuando estuve lo suficientemente cerca, mi hijo cayó de rodillas. No porque no pudiera caminar, sino porque no podía sostener la culpa que cargaba. Yo lo vi abrir la boca, temblando, como si tratara de pronunciar un discurso ensayado. Padre, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Yo no lo dejé terminar. No podía escucharlo decir esas palabras. No podía permitir que la vergüenza hablara por él. No podía permitir que el pasado marcara su identidad, porque él no era indigno, él no era basura, él no era lo que el mundo le hizo creer. Era mi hijo, y lo abracé. Lo abracé como se abraza a alguien que vuelve de la muerte, como se abraza lo que creíste perdido, como se abraza una parte del alma que regresa, y lloré. Lloré sobre su hombro, lloré sobre su cuello, lloré sobre su miseria, y él lloró también, dos hombres quebrados que, al tocarse, se reconstruyeron. Está presente la gracia que desborda.
Mientras lo sostenía, grité hacia la casa: «¡Rápido! Traigan la mejor túnica, pongan un anillo en su mano, sandalias en sus pies, maten el ternero más gordo, habrá fiesta». No porque él lo mereciera, no porque ganara ese perdón, no porque se arrepintiera lo suficiente, sino por una razón simple: mi hijo estaba vivo, había vuelto, y un padre no celebra méritos, celebra regresos. Narendra Baston. Nunca imaginé que la felicidad pudiera doler ese día. El día en que mi hijo volvió a casa, cubierto de polvo, huesos y vergüenza, la alegría me atravesaba como una luz demasiado fuerte para un corazón demasiado viejo. ¿Cuántas veces imaginé ese momento? ¿Cuántas veces soñé con ver su silueta al fondo del camino? ¿Cuántas veces imaginé correr hacia él, aunque mis piernas ya no eran las mismas, aunque mi espalda dolía, aunque el peso de los años me recordaba que yo era un hombre mayor? Pero cuando lo vi realmente, nada de eso importó. Corrí como un joven, corrí como un padre, corrí como un hombre que por fin veía el amanecer después de una noche interminable, y lo abracé. Ese abrazo no fue un gesto, fue una resurrección. Lo sostuve como quien sostiene a alguien que vuelve de la muerte. Sentí sus huesos, sentí su fragilidad, sentí su vergüenza, y aún así sentí su corazón. Golpeaba despacio, cansado, pero vivo. Y eso era más que suficiente, porque yo no esperaba explicaciones, no esperaba disculpas, no esperaba razones. Yo esperaba a él, solo eso, a mi hijo. El día del regreso a casa, cuando lo traje de vuelta a la casa, mis manos aún temblaban. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera salir corriendo antes que yo y gritarle a todo mi hogar: «¡Ha vuelto! ¡Mi hijo ha vuelto!». Los siervos nos miraban sin entender. Mi esposa dejó caer la olla que estaba cargando. El barro se rompió contra el suelo y ella se quedó inmóvil, con la mano en el pecho, los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Susurró ella. Yo asentí. Ella se cubrió la boca, temblando. Y entonces corrió hacia él como yo lo había hecho antes. Lo abrazó con toda la fuerza que las madres guardan para estos milagros, y lloró como no la veía llorar desde que se casó conmigo. Mi hijo no sabía dónde ponerse. Sus brazos quedaron rígidos, caídos a los lados, incapaz de corresponder al abrazo que merecía, porque creía no merecerlo. «Mamá», susurró él con voz ronca, «no soy digno». Pero ella no lo dejó terminar. «Cállate», le dijo entre sollozos. «Estás vivo. Eso es todo lo que importa». Y él finalmente rompió. Lloró como cuando era niño y se lastimaba las rodillas. Lloró como cuando soñaba con monstruos y venía corriendo a mi cama. Lloró como cuando murió uno de nuestros animales y él se sintió culpable por no haberlo alimentado. Lloró como alguien que había guardado demasiado dolor por demasiado tiempo. Yo puse mi mano en su nuca y lo atraje a mi pecho. Su llanto mojaba mi túnica, pero yo sentía que cada lágrima estaba lavando años de distancia, rebeldía y orgullo. Mi esposa acariciaba su cabeza, yo acariciaba sus hombros. Éramos un hogar recomponiéndose. El mandato del perdón. Cuando él logró recuperar un poco de aire, quiso hablar. «Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo», pero yo puse un dedo en sus labios. No iba a permitir que su vergüenza hablara más que mi amor. Me giré a los siervos, que miraban todo en silencio, incapaces de saber si debían acercarse o apartarse. Les dije: «Traigan la mejor túnica que tenemos, y pongan un anillo en su mano, y sandalias en sus pies». Hubo un silencio breve. Ellos sabían lo que eso significaba. La túnica era honor, el anillo era autoridad, las sandalias eran dignidad. Solo los hijos llevaban sandalias.
solo la familia tenía anillos, solo los honrados vestían túnicas de fiesta. Y ese era mi mensaje para él. Tú no vuelves como siervo, tú vuelves como hijo. Mi hijo se estremeció cuando escuchó mis órdenes. Padre, ¿cómo puedes? Porque eres mío. Respondí sin dejarlo terminar. No hay pecado que pueda cambiar eso. El festín del corazón. Ordené que mataran el ternero más gordo. Ese que habíamos reservado para un evento que jamás llegó, porque sin saberlo, lo estábamos guardando para él. Mientras los siervos corrían, yo tomé a mi hijo por el rostro. Con mis pulgares limpié la suciedad de sus mejillas. Y dije, hoy estamos de fiesta, porque estabas muerto y has vuelto a la vida. Estabas perdido y has sido hallado. Él cerró los ojos, y pude ver el momento exacto en que su alma entendió que estaba perdonado. No con palabras, no con contratos, no con condiciones, sino con amor. El tipo de amor que solo un padre puede conocer. El tipo de amor que solo un hijo puede recibir sin comprender del todo. La música del regreso. Esa noche encendimos lámparas, pusimos mesas. Los tambores comenzaron a sonar. Las flautas llenaron el aire. El olor de la carne asada se mezcló con el aroma del pan recién horneado. La gente comenzó a llegar. Amigos, vecinos, familiares. Todos querían ver al perdido que había vuelto. Mi hijo, al principio, no sabía dónde ponerse. Cada mirada parecía un recordatorio de sus errores, pero yo lo sostenía del hombro, firme, como quien dice sin palabras, «Estoy aquí, no caerás, no esta vez». Mi esposa le sirvió comida. Mis siervos lo trataron con respeto. Algunos lloraban al verlo, otros lo abrazaban, otros simplemente sonreían con alivio. Era una noche que jamás se borraría de mi memoria. Pero claro, la historia no terminó allí. Abi Ducis di el hijo mayor. Mientras todos celebraban, yo miraba de reojo hacia afuera. Faltaba alguien, alguien que también amaba, alguien cuyo corazón yo también debía cuidar. Mi hijo mayor, el responsable, el obediente, el que nunca se fue, el que nunca pidió nada, el que trabajó día y noche sin quejarse, el que se sintió reemplazado. Lo vi llegar desde lejos. Su sombra se detuvo, su rostro se endureció, su mandíbula se apretó. Yo sabía qué estaba sintiendo. Era una mezcla peligrosa: dolor, celos, injusticia, orgullo, abandono emocional. Yo mismo había sentido cosas así alguna vez y sabía lo que podían hacer con el corazón. Él no entró, no celebró, no preguntó. Solo se quedó afuera, respirando fuerte, con el puño cerrado. Y yo, de nuevo, hice lo que todo padre debe hacer. Salí a buscarlo, porque los hijos que se quedan también pueden perderse. James you quedé después la conversación que lo cambió todo. Cuando me acerqué, él no me miró. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz amarga. Lo sabía. Él sabía. Todos sabían. Pero no era la información lo que buscaba. Era una explicación emocional. «Tu hermano ha vuelto», dije suavemente, «y estamos celebrando porque está vivo». Sus ojos se llenaron de una rabia silenciosa. «¿Vivo?», repitió con una risa rota. «Se gastó tu dinero con prostitutas. Nos deshonró, nos dejó. Y ahora vuelve y tú haces una fiesta. Él estaba muerto. Yo también estoy muerto para ti», gritó de repente. Y ese grito me atravesó el alma, no porque fuera verdad, sino porque era su herida hablando. Lo dejé desahogarse. Él respiraba con dificultad. Tenía lágrimas en los ojos, aunque las retenía con todas sus fuerzas. «Padre», susurró con voz temblorosa, «yo he estado contigo todos estos años. He trabajado sin pedir nada. Nunca desobedecí. Y jamás me diste un cabrito para celebrar con mis amigos». Sus palabras eran un puñal, no de acusación, sino de abandono emocional. Lo miré. Miré a mi hijo que nunca se fue, pero que nunca se sintió visto. Entonces coloqué mis dos manos en su rostro y le dije, «Hijo,
Tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Él parpadeó. Su respiración se calmó un poco, pero seguía intentando entender. Continué. Pero era necesario celebrar. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Sus labios temblaron. ¿Y yo, padre, yo también soy hallado? Sentí mis ojos llenarse. Siempre lo fuiste, respondí, pero no sabía que estabas herido. Gracias por decírmelo. Él bajó la cabeza, y yo lo abracé. No como al hijo menor, no como una comparación, lo abracé como a él, como a mi hijo, mi primogénito, mi roca. Y lloramos. Lloramos como dos hombres que por fin entendían que amar no es dividir el corazón, es multiplicarlo. Vais y el noche de los dos regresos. Regresamos a la casa juntos. Mi hijo mayor finalmente entró. Los músicos sonrieron al verlo. Mi esposa lo abrazó con fuerza. Mi hijo menor se quedó inmóvil por un instante, temiendo que lo rechazara. Pero su hermano lo miró en silencio, dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo torpe, herido, pero sincero. Una semilla, un comienzo. Y yo quedé allí, mirando a mis dos hijos, contemplando la escena con un corazón tan lleno que dolía. Después de la fiesta, cuando la música se apagó, cuando las lámparas se extinguieron, cuando la casa quedó en silencio, me quedé solo en el umbral, mirando la noche, mirando el cielo, mirando el camino por donde mi hijo había regresado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré de rodillas, no por tristeza, no por miedo, sino por gratitud. Dios había devuelto a mis dos hijos, no solo al que se fue, también al que se quedó. Había restaurado lo que yo no sabía que estaba roto, había sanado lo que yo no veía, había unido lo que yo no podía unir. Yo solo era un padre, pero Él era Dios. Y yo entendí que amar a un hijo no es controlar su camino, sino abrir la puerta cuando vuelve, que esperar no es pasivo, es un acto de fe, y que perdonar no es aprobar lo que hicieron, sino recordar quiénes son. Usen de tu sane mi último pensamiento aquella noche. Me dormí pensando en lo siguiente: los hijos pueden irse por 1000 caminos, pero el amor de un padre siempre sabrá encontrarlos. Y mientras cerraba los ojos, sentí que Dios mismo susurraba a mi corazón: así como tú esperaste a tu hijo, yo espero a los míos. Y entonces supe que mi historia no era solo mía, era el reflejo de un amor mucho más grande, un amor que nunca se rinde, un amor que corre, un amor que abraza, un amor que restaura, un amor que siempre espera. Fin.